Cuando mi esposo dijo casualmente, mis amigos no creen que encajes en la imagen que esperaban para mí, podría haber elegido a otra. Simplemente respondí, entonces ve a buscar a otra. Ese mismo día, cancelé en silencio nuestros planes, los regalos, todo. 2 semanas después, a las 5:00 am, su mejor amigo me llamó temblando. Por favor, contesta. Algo sucedió esta noche y tiene que ver contigo. La llamada llegó a las 5:04 am. Sé la hora exacta porque había estado despierta desde las 4:30, sentada en la isla de mi cocina con una taza de café etíope Yirgacheffe que no había probado, viendo al horizonte de Atlanta hacer lo que siempre hace antes del amanecer, mantenerse muy quieto, como si estuviera decidiendo si la mañana vale la pena el problema. Mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Luego, el identificador de llamadas se resolvió. Julian Watts, el mejor amigo de Marcus, el hombre que, 14 días antes, había levantado su copa de champán sobre un mantel blanco en Buckhead, como si estuviera brindando por mi humillación. Miré su nombre durante 2 tonos completos. Luego contesté. Por favor, responde. Su voz se quebró en la primera palabra. Algo sucedió esta noche. Algo que necesitas saber. Es sobre ti. Dejé el café que no había estado bebiendo. Lo sé, dije. Y la cosa es que lo sabía. Permítanme retroceder. Porque si solo les cuento sobre esa llamada, se perderán lo que la hizo inevitable. Mi nombre es Elaine Carter. Al menos por unas semanas más. Elaine Whitmore. Antes de eso, Elaine Whitmore, de la oficina familiar Whitmore, una firma de gestión patrimonial pequeña y deliberadamente silenciosa que ha existido en Atlanta durante 41 años. Mi abuelo la construyó, mi madre la dirigió durante 2 décadas. Tomé el mando operativo a los 32, cuando la mayoría de mis contemporáneos de Buckhead todavía les pedían a sus padres que cofirmaran los contratos de alquiler de apartamentos. Gestionamos capital para 17 familias, nada llamativo, nada famoso en Instagram, el tipo de dinero que no publica sobre sí mismo porque no necesita hacerlo. Les digo esto no para impresionarlos. Les digo esto porque toda la historia que sigue depende de una cosa. El hombre con el que me casé no sabía con qué se había casado. Y más que eso, no quería saberlo. Algunas personas son alérgicas a una mujer que no los necesita. Marcus Carter era profunda, crónica y constitucionalmente alérgico. Conocí a Marcus hace 5 años en una subasta de caridad para el Woodruff Arts Center. Era encantador de la manera en que los hombres son encantadores cuando lo han practicado. Buena mandíbula, buen traje, buena risa y suficiente autocrítica para parecer alguien con los pies en la tierra. Era consultor de logística en ese momento. De nivel medio, ascendiendo. Hambriento de una manera que se sentía como ambición en lugar de desesperación. Esa distinción importa. Quiero que entiendan que no me casé con un hombre malo. Me casé con un hombre que se convirtió en uno. Los 2 primeros años fueron genuinamente buenos. Tenía curiosidad por mi trabajo. Entraba a mi oficina en casa y miraba las pizarras, e incluso cuando no entendía lo que estaba viendo, parecía encantado de que yo sí. Me llamaba su pequeña genio de una manera que se sentía como admiración en lugar de condescendencia. Compramos el ático juntos. O más bien, yo lo compré y nos mudamos juntos, lo cual es una distinción que el acuerdo prenupcial que mi abogada Victoria Chen describiría más tarde como exquisitamente oportuno. El tercer año, algo cambió. Empezó a pasar más tiempo con Julian Watts, quien gestionaba el dinero de la manera ruidosa, el tipo del Rolex en la primera cita, servicio de botellas un martes, anuncio en LinkedIn por cada trato menor. Julian tenía una audiencia, Marcus quería una, y cuanto más cerca estaba Marcus de la órbita de Julian, más parecía encoger mi figura en su visión periférica, cosas pequeñas al principio. Dejó de preguntar por mi trabajo, no agresivamente, simplemente dejó de hacerlo. Los temas que yo sacaba a relucir en la cena recibían respuestas de una sola palabra. Interesante, ¿cierto? El equivalente conversacional de alguien mirando sobre tu hombro buscando a alguien más importante. Empezó a presentarme de manera diferente en las fiestas. Al principio era, esta es Elaine, dirige la oficina familiar Whitmore. Luego se convirtió en, esta es mi esposa Elaine. Luego, hacia el final, cuando sus nuevos amigos estaban en la sala, la esfera de Julian de hombres ambiciosos y sus parejas decorativas solo era, esta es Elaine, con una ligera pausa después, como si estuviera esperando que yo justificara mi propia presencia. Me decía a mí misma que era el estrés laboral. Luego me decía que era una etapa. Luego me decía que las etapas terminan, y esta no terminó. Y yo era una mujer que trataba con evidencias, no con deseos. La evidencia se estaba acumulando. La cena en Fiorenza ocurrió un jueves de octubre. Fiorenza es el tipo de restaurante de Buckhead donde el sumiller sabe tu nombre antes de que te sientes y la iluminación está calibrada para hacer que todos parezcan pertenecer al lugar. Marcus había hecho la reserva. Recuerdo haber pensado que era inusual, que se sentía esforzado de una manera que sus gestos no habían sido últimamente. Llevaba un vestido azul marino, los pendientes de mi abuela. Recuerdo estos detalles porque después volvería a ellos. De la manera en que vuelves a lo último que llevaste puesto antes de un accidente automovilístico. Chloe ya estaba allí
allí cuando llegamos. La hermana de Marcus, de 24 años, actualmente entre trabajos de la manera que significa indefinidamente, actualmente entre novias de la manera que significa serialmente. Siempre me había tratado con la calidez particular de alguien que necesitaba algo de la esposa de su hermano y había aprendido a apuntarlo como una linterna, no cruel, solo estratégica. Julian también estaba allí, ya a mitad de un barolo, luciendo satisfecho consigo mismo de la manera en que solo los hombres que nunca han sido genuinamente desafiados lucen satisfechos. Pedimos. Tuvimos la conversación preliminar que pasa por calidez en ciertos tipos de compañía, y luego sobre la lubina, Marcus dejó su tenedor con la determinación de alguien que ha ensayado, y lo dijo. He estado pensando en el futuro, Elaine, y necesito ser honesto contigo. Dijo esto con las manos planas sobre el mantel blanco, lo cual ahora entiendo que pretendía señalar sinceridad. Mis amigos, la gente en los círculos en los que me estoy moviendo, tienen ciertas expectativas sobre la imagen, sobre el tipo de asociación que apoya ciertos tipos de ambición. Esperé. ¿No creen que encajes en la imagen que esperaban para mí? Una breve pausa para dar efecto. Podría haber elegido a otra. Julian levantó su copa. Quiero ser precisa sobre eso. Levantó su copa, como si la frase fuera un brindis, como si fuera una celebración de algo. Chloe miró hacia su regazo, y en esa mirada hacia abajo estaba todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo había existido esta conversación antes de que yo fuera invitada a ella. Miré a Marcus por un momento. Luego tomé mi vino, di un sorbo lento y lo dejé de nuevo en exactamente el mismo anillo de condensación que había hecho en el mantel. Entonces ve a buscar a otra, dije. Me levanté. Dejé mi tarjeta negra en la mesa, porque la cena se cargaría a ella de todos modos y ambos lo sabíamos. Y salí de Fiorenza hacia la noche de octubre, donde el valet miró mi cara y tuvo el buen sentido de recuperar mi auto sin hablar de más. Me senté en mi auto durante 45 segundos. Luego abrí mi teléfono, fui a la aplicación de Delta y cancelé la reserva de París. Primera clase, ambos asientos. La suite con vista al Sena en Le Bristol. La reserva para la cena privada en Taillevent. Todo se fue. 3 clics antes de llegar al final del estacionamiento. Marcus creía que amaba París porque la gente rica hablaba de París de la manera en que hablaban del vino añejo, como un código para ser el tipo de persona que merecía cosas hermosas. Él no sabía que yo lo había reservado porque hace 3 años, antes de que todo se agriara, me susurró en la oscuridad que quería estar en un puente allí y sentir que realmente lo habíamos logrado. Él tomó su decisión en esa mesa. Yo tomé la mía en el estacionamiento del restaurante. Para la medianoche, estaba en mi escritorio. La siguiente parte es la que la gente me pregunta, la parte que quieren saber si fue dramática. Gritar, llorar, lanzar cosas. No lo fue. Para la medianoche, la tarjeta suplementaria de Marcus estaba congelada, no cancelada. Congelada. Quería la confusión antes de la claridad. Quería los 3 segundos exactos de "eso es extraño" antes de que el suelo se abriera. Retiré el colchón salarial que había estado proporcionando durante su periodo de transición. 6 meses de cubrir brechas que se habían extendido silenciosamente a 14. Eliminé el pago automático de su arrendamiento del Porsche Cayenne. Cancelé las cuotas del club, Piedmont Driving Club, porque Julian iba allí y Marcus nunca había podido resistirse a seguir a Julian a todas partes. Anulé la tarjeta de conserjería que usaba para impresionar a clientes que en realidad eran pares, que en realidad eran extraños a los que intentaba superar. Cada clic fue silencioso. Esa es la parte que la gente pierde cuando imagina la venganza. La versión más ruidosa, los gritos, la confrontación dramática, las posesiones arrojadas. Eso es una actuación. Es tanto para la persona que lo hace como para la persona que lo recibe. La versión silenciosa es diferente. La versión silenciosa es una mujer sola ante un escritorio de caoba a las 11:58 p.m., presionando confirmar en una pantalla a la que no le importa lo que está terminando. La versión silenciosa es la comprensión de que terminar una vida que construiste para alguien no requiere su participación. Él llegó a casa a las 12:43 a.m., con la corbata suelta, el rostro enrojecido, no borracho, solo el rojo particular que proviene de la humillación en público. Mi tarjeta fue rechazada. Dijo. Eso suena incómodo. Frente a Julian. Dijo esto como si fuera el titular. Correcto. Me hiciste quedar como un arruinado. Su voz subió en la última palabra, aterrizando en algún lugar entre la furia y la incredulidad. No. Cerré mi computadora portátil. Dejé de mantenerte. La habitación quedó muy quieta. Vi esa frase golpearlo. No el hecho en sí, que probablemente entendía en alguna parte de su mente que había estado alimentando con la versión de la realidad de Julian, sino la palabra, mantenerte. Lo cual implicaba algo sobre la naturaleza de nuestro arreglo que su orgullo se había negado a procesar durante 14 meses. Anunció que se iba, que me daría una lección a través de su ausencia. Tenía cosas en las que pensar y estaría en casa de Julian y yo debería pensar muy cuidadosamente en lo que estaba arriesgando. Fui a su armario y bajé el bolso de Louis Vuitton que le regalé hace 2 navidades. Empaqué sus cosas, no con cuidado. Tampoco sin amabilidad. No sentí satisfacción en las camisas arrugadas. Simplemente fui eficiente. Lo cerré y lo deslicé por el suelo de mármol del pasillo hasta que se detuvo a sus pies. Creo que es una idea fantástica, dije. Él miró el bolso. Me miró a mí. Recogió el bolso.
bolso. Las puertas del ascensor se cerraron a la 1:07 a.m. Por primera vez en 5 años, el ático era enteramente mío, y el silencio que contenía no estaba vacío, estaba limpio. El sábado por la mañana, Chloe publicó: había estado esperando algo. No esperaba que lo hiciera tan rápido, tan alegremente, como una niña informando sobre una excursión. Marcus en el brunch en Louvre, a mitad de una risa, sin chaqueta. Julian a su lado, mimosa levantada. Y Sierra había escuchado su nombre en fragmentos. Una mujer de la compañía de Julian, de 26 años, el tipo de belleza que fotografía bien bajo luz natural, drapeada sobre el brazo de Marcus como si acabara de ganar algo. Había un brazalete Cartier Love en su muñeca, oro, la versión clásica, pie de foto, solo mejoras importantes. Hice captura de pantalla de todo, cada rostro etiquetado, cada marca de tiempo, el ángulo del brazalete. Luego hice algo que Chloe no habría anticipado. Le envié un mensaje de texto a mi abogada. Victoria Chen ha ejercido el derecho de familia en Georgia durante 22 años. Se graduó segunda en su clase de Emory Law. Pasó 6 años haciendo litigios matrimoniales en Nueva York y regresó a Atlanta con lo que una vez me describió como un conjunto de habilidades particulares para cuando los hombres ricos hacen suposiciones costosas. Tiene 51 años, mide 1,58 m y tiene una voz como una hoja envuelta en terciopelo. La había contratado 18 meses atrás, no porque supiera lo que vendría, pero porque era el tipo de mujer que entendía que saber que un paracaídas está disponible hace que el viaje en avión sea diferente, incluso cuando el vuelo es suave. Nosotras movemos ficha primero, dijo Victoria, cuando llamé a las 8:30 a.m. del sábado. No, buenos días. No lo siento mucho. Solo. Nosotras movemos ficha primero. El acuerdo prenupcial, ya archivado como documento precautorio. Su abogado le va a decir que es hermético. Lo es. Para el lunes por la mañana, el acuerdo prenupcial, firmado hace 4 años, notariado, con testigos, con asesoría independiente para ambas partes, según lo exige el Estatuto de Georgia, estaba indexado, escaneado y en el sistema del condado de Fulton. Cuando el abogado de Marcus, un hombre llamado Garrett Phillips de una firma de Midtown, que se especializaba en lo que yo llamaba en privado consecuencias para hombres que no leyeron antes de firmar, envió su correo electrónico de apertura exigiendo la mitad del ático, acceso a mis cuentas financieras y pensión conyugal temporal, la respuesta de Victoria tomó aproximadamente 4 minutos y 30 segundos. Señor Phillips, por favor, aconseje a su cliente que revise la sección 7, párrafo CAF, del acuerdo prenupcial ejecutado el 14 de noviembre de 2021. La propiedad en cuestión fue comprada con activos premaritales, según se define en el mismo, y el acuerdo contiene una renuncia explícita de interés marital en bienes raíces de propiedad individual. El señor Carter ejecutó este documento con asesoría independiente presente. Debería haberlo leído. Ella no dijo buena suerte. Victoria nunca decía buena suerte a la contraparte. Ella dijo saludos, que en su uso llevaba la misma energía. Podría haber dejado que el resto se desarrollara silenciosamente. El divorcio estaba avanzando. El apartamento era mío. Marcus había hecho su declaración pública con la muñeca de Sierra en la fotografía. Luego Julian publicó en LinkedIn. 7 días después de la cena de Fiorenza, Julian Watts anunció el lanzamiento de Apex Logistics Solutions, describiéndolo como una plataforma de optimización de carga revolucionaria y tecnológicamente avanzada, con una ronda semilla de 10 millones. Luego Julian publicó en LinkedIn. 7 días después de la cena de Fiorenza, Julian Watts anunció el lanzamiento de Apex Logistics Solutions, describiéndolo como una plataforma de optimización de carga revolucionaria y tecnológicamente avanzada, con una ronda semilla de 10 millones de dólares, y, la frase en la que quiero que se detengan por un momento, Marcus Carter como cofundador con instintos operativos inigualables y conocimientos metodológicos propietarios. Leí esa frase 3 veces. Conocimientos metodológicos propietarios. Fui a mi oficina en casa y miré la pizarra. Había estado reconstruyendo uno de mis viejos modelos de optimización de la cadena de suministro en ella, un sistema que originalmente había esbozado en 2021 y abandonado porque colapsaba bajo escala más allá de cierto umbral de densidad de carga. Había una versión de este diagrama en mis archivos, una versión temprana, defectuosa e incompleta, que había fotografiado y guardado un martes por la tarde, cuando estaba frustrada con sus limitaciones. Recordé a Marcus entrando mientras trabajaba en la iteración de la pizarra, echando un vistazo, diciendo, mi pequeña genio, yéndose. Recordé más tarde notar que mi fotografía original, la que estaba en mi escritorio, el archivo de imagen con marca de tiempo del 17 de febrero de 2022, había sido accedida. En ese momento asumí que era un error de sincronización. Obtuve la presentación de Apex a través de mi asistente, Dominique, quien la obtuvo de un contacto en el fondo semilla. Página 14. El diagrama era mío, no similar al mío, no inspirado en el mío, mi sistema de notación, mi etiquetado de variables, mi jerarquía de rutas. Incluso la flecha idiosincrásica específica,
que uso para indicar un bucle de retroalimentación, una peculiaridad de un profesor en Wharton, cuyo sistema de notación absorbí tan completamente que no me di cuenta de que era distintivo hasta que lo vi reproducido por alguien que no tenía motivos para poseerlo. El defecto seguía ahí, lo habían vestido con los colores de Apex, y lo llamaron probado en campo y listo para su despliegue. No lo era, nunca lo había sido. Bajo condiciones de carga de gran volumen en el mundo real, el modelo colapsaba, y yo sabía exactamente dónde, y exactamente por qué, porque fui yo quien lo descubrió 2 años antes de que lo robaran. Él me dijo, en una mesa con manteles blancos en Buckhead, que yo no aportaba nada a la mesa. Ahora él estaba vendiendo la mesa a inversores. Me senté con eso por mucho tiempo. Luego llamé a Dominique de nuevo y hice un tipo diferente de cita. Aquí es donde necesito presentar a algunas personas, porque lo que sucedió después involucró más que a mí. La doctora Patricia Nakamura es especialista en tecnología forense y consultora de litigios de propiedad intelectual que ha testificado en tribunales federales 14 veces. Tiene un doctorado en ingeniería informática de Georgia Tech y ha pasado 17 años haciendo exactamente una cosa: determinar si los artefactos digitales fueron creados, modificados o accedidos de la manera en que alguien afirma que fueron. Cuando le mostré el diagrama de la presentación de Apex junto con mi archivo de febrero de 2022, con sus metadatos incrustados, su marca de tiempo de creación, su historial de edición, ella dijo, simplemente, esto es un caso de libro de texto de apropiación indebida de secretos comerciales bajo la Ley de Secretos Comerciales de Georgia. Ella lo dijo de la forma en que los médicos anuncian diagnósticos. Fáctico, no dramático, solo preciso. Los metadatos en su archivo original son anteriores a su constitución por 27 meses. Me dijo un miércoles por la mañana, sentada frente a mí en la oficina familiar Whitmore, con un vaso de agua que no había tocado. El sistema de notación es distintivo. Las etiquetas de variables específicas son reproducibles solo si tenías acceso a este archivo. Y el defecto, hizo una pausa en la palabra, casi aprobatoriamente, es idéntico. Copiaron el error. ¿No sabían que era un defecto? Dije. No. Estuvo de acuerdo. No lo deberían saber. La segunda persona de la que quiero que sepan es Thomas Reeves, socio principal de Abernathy & Reeves, que se encuentra entre las 5 firmas de litigios de propiedad intelectual más temidas del sureste de los Estados Unidos. Tom tiene la energía de un hombre que nunca ha tenido prisa por llegar a ninguna parte, porque siempre ha estado 3 movimientos por delante de donde quiera que se dirija. Contraté a Tom un jueves. Para el viernes por la tarde, había enviado un cese y desista preliminar a Apex Logistics Solutions y a sus inversores semilla, un fondo llamado Meridian Ventures, quienes se habrían horrorizado al saber que habían comprometido capital en una propuesta que contenía arquitectura robada. Horrorizados, específicamente, porque Meridian Ventures era un fondo cuyas asignaciones de capital eran gestionadas, en parte, a través de la oficina familiar Whitmore. Quiero ser precisa. No le dije a Meridian sobre la inversión de Apex porque eran nuestro cliente. Eso habría sido un conflicto. Le dije a Tom que los contactara porque eran una víctima. Habían sido inducidos a invertir bajo falsos pretextos, y lo hizo a través de los canales apropiados. La tercera persona es el propio abogado de Marcus, Garrett Phillips, a quien incluyo no porque me ayudara, sino porque el correo electrónico que envió a Victoria un viernes por la tarde, 3 días antes del evento en el Four Seasons, me dijo que Marcus todavía no entendía lo que estaba pasando. El correo electrónico citaba angustia emocional e interferencia indebida con una empresa comercial legítima y pedía a Victoria que me recomendara cesar las comunicaciones con terceros sobre Apex. Victoria me lo reenvió con una sola nota. Él cree que tú eres el problema. Leí eso y sentí algo que solo puedo describir como claridad. Él pensaba que yo era el problema. Ok, el evento en el Four Seasons fue idea de Julian, y necesito que entiendan cuán minuciosamente no lo diseñé yo. Julian había pasado la semana celebrando. El cese y desista aún no lo había sacudido. Hombres como Julian tienen una confianza muy específica de que las cartas legales son un despliegue de fuerza hasta que dejan de serlo, y generalmente descubren cuál es el caso en el peor momento posible. Había organizado lo que llamó una cena de celebración de fundadores, orquídeas blancas, torre de champán, el salón de baile del Four Seasons Midtown Atlanta, para el viernes por la noche. Había invitado a 2 docenas de personas de la comunidad empresarial y social de Atlanta. Había reservado una sala de juntas privada para lo que describió en sus invitaciones como una presentación de vista previa exclusiva para socios de capital selectos. Varios de esos socios de capital eran clientes de la oficina familiar Whitmore. No planeé esto. Quiero ser muy clara. No creé las circunstancias que pusieron a Marcus y Julian en ese salón. Fui invitada, a través de los canales adecuados, como representante de los intereses de los clientes. Una solicitud que provino de los propios clientes, quienes tenían preguntas sobre
sobre la presentación de Apex que habían estado recibiendo. Simplemente dije que sí. Llamé al coordinador de eventos del Four Seasons el jueves por la tarde. Expliqué la situación, silenciosa, precisamente, de la manera en que explicas cualquier cosa importante. Ella es una mujer llamada Diane Forsyth, que ha trabajado en hospitalidad de eventos durante 19 años, y tiene la compostura particular de alguien que ha visto todo 2 veces y ha elegido ser útil al respecto. La sala de juntas, dijo. Entrada privada. 7 en punto. 7:12, dije. 7:12, confirmó. Llevaba el vestido esmeralda. Quiero que sepan que eso no fue estratégico. Era lo único planchado y colgado al frente de mi armario. Pero no fingiré que el color no fue satisfactorio. El salón de baile brillaba de la manera en que Buckhead siempre quiere hacerlo. Dinero real sentado silenciosamente en los rincones mientras las personas que querían parecer dinero real estaban en el centro, haciendo ruido. Llegué a las 6:15 y encontré a mis clientes. Hablé con ellos brevemente. Confirmé lo que necesitaba confirmar. Para las 6:45 estaba en posición. A las 6:30 llegaron Marcus y Julian. Los observé desde el otro lado de la sala, a través de la partición de vidrio que separaba el salón del pasillo del espacio principal del evento. Julian caminaba como si la sala hubiera sido montada para él. Probablemente creía que así era. Marcus llevaba un smoking de terciopelo burdeos que era 2 tonos demasiado fuerte para la multitud. Y Sierra flotaba a su lado vestida de rojo, su brazalete capturando la luz de la lámpara. Chloe estaba allí con su teléfono en alto, filmando. Pensaban que estaban a minutos de volverse intocables. A las 7:08, Diane Forsyth apareció al codo de Julian y dijo algo silencioso. Observé a Julian enderezarse. Observé a Marcus ajustar su chaqueta. Observé a la mano de Sierra encontrar el brazo de Marcus. Los 4 fueron conducidos por el pasillo lateral, el silencioso, pasando por las alcobas de servicio, hacia la sala de juntas privada. Tomé el otro pasillo. La sala de juntas tenía una segunda entrada, fuera del pasillo que usaba el personal del evento. La había caminado 2 veces esa tarde. La silla a la cabecera de la mesa tenía el respaldo alto, mirando hacia las ventanas. La presentación de Apex ya estaba cargada en la pantalla de la pared. Diane había organizado eso también, a mi solicitud, presentándolo como parte de la configuración de vista previa para inversores. Me senté a las 7:09. Los escuché entrar a las 7:12. Escuché a Julian decirle algo a Marcus. Algo sobre la configuración, sobre los inversores, el tono de alguien narrando una victoria. Escuché el acuerdo bajo de Marcus. Lo escuché decir, esto es todo, hombre. Esto es realmente todo. Julian preparó su computadora portátil. Marcus se alisó la chaqueta. Escuché los pequeños sonidos de hombres preparándose para ser importantes. Luego Julian dijo, ¿dónde está la silla? Dijeron que el presidente estaba... Una pausa. La silla está vacía, dijo Marcus. 2 segundos de silencio. Luego la puerta detrás de la cabecera de la mesa hizo clic al abrirse, y el pasillo se llenó con el sonido de mis tacones sobre el mármol. Caminé hasta la cabecera de la mesa, alisé el frente de mi vestido esmeralda y me senté. Marcus se puso del color blanco particular que no es realmente blanco, es la ausencia de sangre de un rostro. La expresión de Julian se movió a través de varias etapas muy rápidamente, como una presentación de diapositivas de un hombre descubriendo que se ha equivocado en todo. Caballeros, dije, hablemos de su arquitectura. Lo que siguió no fue una confrontación en el sentido dramático. Nadie gritó, nadie salió furioso. El drama es para personas que no tienen documentación. Tenía el informe forense de la doctora Patricia Nakamura, 17 páginas, con marca de tiempo, firmadas, con anexos que incluían metadatos de archivos, registros de acceso, y una comparación lado a lado que incluso una persona no técnica podría seguir. Tenía a Tom Reeves al teléfono, conectado a través del sistema de conferencias de la sala, listo para explicar las implicaciones legales con la calma particular de un hombre que ya ha presentado los documentos, y tenía el rostro de Marcus. Los guié a través de todo metódicamente. El diagrama original, el registro de acceso que mostraba que el archivo se había abierto desde un dispositivo registrado en la red doméstica de Marcus un domingo por la noche de marzo del año anterior, la marca de tiempo de creación de febrero de 2022, el defecto idéntico que la doctora. Nakamura había confirmado que se reprodujo con precisión, incluido el error de notación de variable específico que ningún desarrollador independiente habría generado por sí mismo. Julian intentó interrumpir 2 veces. La primera vez, dije, querrás dejarme terminar. La segunda vez, Tom Reeves lo dijo a través del altavoz, y algo sobre una voz en una sala de juntas diciendo, eso suena diferente a una persona al otro lado de la mesa. Marcus no dijo nada. Él no me miró a mí, miró a la mesa, a la presentación en la pared, a alguna distancia media que creo que probablemente eran los 5 años de nuestro matrimonio, disolviéndose en sus proporciones reales. Él me había llamado insignificante. Él se había sentado frente a mí en Fiorenza y anunciado que yo no encajaba en la imagen que esperaban sus amigos. Él había estado fotografiando mis pizarras y llamándolas su conocimiento metodológico propietario. Para las 9:45 de esa noche, Meridian Ventures había solicitado formalmente una suspensión del presupuesto operativo de Apex, a la espera de una revisión legal. 2 otros inversores siguieron para las 11 p.m. El abogado de Julian llegó
Llegó a la oficina de Tom Reeves a las 11:23 p.m. con una solicitud para discutir los términos del acuerdo. A las 12:17 a.m., Marcus llamó a mi teléfono celular. Dejé que sonara. La llamada a las 5:04 a.m. fue de Julian. Por favor, responde. Algo sucedió esta noche. Algo que necesitas saber. Es sobre ti. Lo sé, dije. Un largo silencio. Elaine. Su voz había perdido la facilidad particular que había caracterizado cada interacción que habíamos tenido. La laxitud de un hombre que nunca ha tenido realmente miedo de las consecuencias. Necesito que entiendas. El diagrama, esa fue idea de Marcus. No sabía de dónde venía. Te juro que pensé, Julian. Él se detuvo. No soy la persona para tener esta conversación. Dije. Tom Reeves lo es. Tienes su número. Marcus no está en gran forma ahora mismo. Ha estado tratando de comunicarse contigo. Lo sé. Él quería que te dijera. Él quería decir, Julian. Observé el horizonte de Atlanta comenzando a iluminarse. El lento comienzo de una mañana que había tardado mucho en llegar. Cuando levantaste tu copa en Fiorenza, ¿sabías lo que él me iba a decir? Un silencio que respondió a la pregunta. Ok, dije. Entonces no tenemos nada de qué hablar esta noche. Terminé la llamada. Me senté con el café etíope Jirgachefe un poco más. Lo bebí. Dejé que se enfriara de nuevo. A las 6:30 me duché, me vestí y conduje hasta la oficina familiar Whitmore. A las 8:00 a.m. envié un solo correo electrónico a Garrett Phillips. Aceptamos la posición de su cliente de que el matrimonio se ha roto irremisiblemente. Procederemos bajo los términos del acuerdo prenupcial tal como se firmó. Por favor, avise a su cliente que cualquier comunicación adicional debe dirigirse a la señora Victoria Chen. Victoria llamó a las 8:07. ¿Estás bien? Dijo. Sí, dije. Estoy bien. 3 meses después, el caso de Apex Logistics Solutions se resolvió a través de un acuerdo confidencial. No tengo libertad para compartir los términos específicos, excepto para decir que el informe forense de la doctora Nakamura no fue disputado y que el acuerdo incluyó un reconocimiento completo del origen de la propiedad intelectual. El divorcio se finalizó un martes de enero, 38 minutos en un tribunal del condado de Fulton. El informe forense de la doctora Nakamura no fue disputado y que el acuerdo incluyó un reconocimiento completo del origen de la propiedad intelectual. El divorcio se finalizó un martes de enero, 38 minutos en un tribunal del condado de Fulton. Marcus parecía cansado de una manera que era diferente al cansancio de un hombre que había tenido unos meses difíciles. Era el cansancio de alguien que había estado huyendo de una versión de sí mismo que finalmente lo había alcanzado. No digo eso con satisfacción, lo digo porque era simplemente cierto, y yo estoy en el negocio de la verdad. Victoria le había entregado una copia de los términos del acuerdo prenupcial con una carta de presentación que ella había titulado, a su manera característicamente seca, resumen del acuerdo que usted firmó previamente. Él recuperó su bolso Louis Vuitton, recuperó el auto, recuperó la membresía del club, aunque el nombre de Julian ya no estaba en la lista de invitados, porque Julian había renunciado durante los procedimientos legales, citando un deseo de buscar otras oportunidades, que es el vocabulario de un hombre que está siendo empujado fuera desde todas las direcciones simultáneamente. Sierra, para su crédito, fue fotografiada 3 semanas después cenando con alguien que parecía ser un arquitecto de algún tipo. Bien por Sierra. Chloe me envió un mensaje de texto en diciembre. Debería haber dicho algo. Lo siento. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono abajo y todavía no sé qué haré con él. Algunas deudas tardan más de 3 meses en evaluarse. El ático es todavía mío. En las buenas tardes, el horizonte de Atlanta hace esta cosa donde la luz se vuelve ámbar y los edificios de vidrio la atrapan y la sostienen durante unos 40 segundos antes de que pase. He estado viendo eso durante 5 años y recién ahora lo estoy viendo sin el ruido de fondo de preguntarme qué estaba haciendo mal. No estaba haciendo nada mal. Solo estaba esperando a que el hombre con el que me casé se convirtiera en algo distinto al hombre que fotografiaba mis pizarras y le decía a una mesa de cena que yo no era suficiente. Y ese tipo de espera no tiene un final feliz, solo tiene un final. La mañana después del Four Seasons, volví a la pizarra en mi oficina en casa. El modelo de cadena de suministro que había abandonado todavía estaba allí, el que tenía el defecto. Tomé un marcador y pasé unas 3 horas arreglándolo. La arquitectura se mantuvo. Sabía que lo haría, eventualmente. Solo necesitaba encontrar dónde estaba el problema y trabajar en él hasta que se convirtiera en otra cosa. Así es como suele suceder.